Hola, soy Mao Díaz y sí, estoy en Australia, donde hay tantos canguros como latinos. Sean bienvenidos a un episodio más de Voy Solo 6 Meses Podcast, historias de super latinos viviendo en Australia. Hola, gracias por estar en un nuevo capítulo de Voy Solo 6 Meses Podcast. Como les habíamos prometido, estamos más internacionales que nunca. Pero antes de presentar a mi invitada del día de hoy, quiero pedirles que por favor nos sigan en nuestras redes sociales, en Instagram como Voy Solo 6 Meses Podcast y en YouTube igual. Ahí nos pueden conseguir, pueden ver todos los episodios que ya hemos grabado. Y ahora sí, la invitada de hoy es del maravilloso, del único, del inigualable México lindo y querido. Ella es Jocelyn Rubio. Hola Jocelyn, ¿cómo estás? Hola amigo, muy bien, nerviosa. Pero Así ¿por que sí me qué? viene así como que se me sale lo mexicano y se me sale lo de otros lugares del mundo. Por lo que ya estás muy internacional Güey, me también. siento bien O internacional sea, aparte ahorita. de lo mexicano, ¿qué más se te sale? Yo vivo con una paisa, entonces de Ujú. repente es que más ¿En mole. serio? Sí, muy cañón. No te escucho decir eso y ya voy a empezar a hablar muy paisa. Qué raro porque me pasa lo mismo. Muy colombiano para los que escuchen en México esto, porque obviamente, güey, esto va a andar por todo México Me después de que encanta. se publique. Estamos entrando con mucha fuerza al mercado mexicano y contigo seguramente va a ser así, estoy seguro de eso. Cañón, sí, Cañón. ya me vi. Oye, Jocelyn, gracias de nuevo de verdad por estar acá. Cuéntanos, ¿hace cuánto que andas por Australia? Tengo 2 años acá. Los cumplí en mayo justamente de ¿Hace este año. poco? Ok. Entonces ya es un poquito de experiencias acumuladas y feliz. Feliz, ¿te ha gustado el país? He tenido mis momentos, o sea, de todo, no quiero como que estereotipar el güey, Ujú. sí, o sea, he sido la más feliz del mundo y todo ha sido color de rosa porque la neta es que no. O sea, yo creo que cuando uno recién llega, los primeros 3 meses son como los más caóticos, no para mal, no como para espantar a la gente, pero sí porque te estás adaptando a una nueva vida. Cierto. Em, Súmale que uno es mujer, que ovulas, que tienes tus momentos, que si Sí. cortas con el novio, que si te enojas con la amiga, que estás haciendo una nueva vida, pues sí, o sea, sube y baja, pero la neta es que, o sea, sumando todas esas cosas, yo soy muy feliz acá. Súper bien. Bueno, vamos a devolvernos un poquito antes de hablar de Australia como tal, porque en mi caso, igual también me incluyo, queremos conocer más de esa Jocelyn en México. Cuéntame, no sé si nos puedes decir tu edad, si eres de las que no le gusta decir tu edad, pero ¿cómo fue tu infancia? Porque igual creo que eres muy joven. ¿Cómo fue tu infancia en México? ¿Cómo es crecer en México? Ok, tengo 31 años. Ok. Yo crecí en un rancho, o sea, yo no soy de ciudad, yo no soy tipo Ciudad de México, yo ¿Cómo vengo, no, güey? Ah. nada que ver, güey. ¿De dónde, de Yo qué vengo ciudad de una eres? comunidad que se llama Caleras, Ajá. en un municipio de Paso el Grande, de Guanajuato, de José Alfredo Jiménez Mejor y todo este dicho, tipo de saludos cosas, sí, Guanajuato. güey, de los niños héroes y todo el pedo. Em, yo vengo de una familia súper conservadora, súper católica, de que la idea es que tú creces, te casas, tienes hijos. Yo me acuerdo que a mí me crearon desde el punto de que mi abuela, que en paz descanse, recién falleció, Oh, lo siento. eh, ella nos enseñaba a tejer, a Ujú. coser. Ella nos enseñaba como esta parte de cómo atender a tu esposo. Entonces, yo todo el tiempo era como, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué no podemos ser como los de la tele? Yo me acuerdo que cuando yo era niña, yo decía Ujú. que yo quería ser artista. Sí. Y hace poquito, hablando de ese tema, entendí por qué quería ser artista. Y yo quería ser artista porque yo veía que los artistas viajaban, que Ok. los artistas podían ser lo que quisieran ser. Y crecer en México es vivir la vida muy telenovelesca. Sí, sí, es como pasa así como las novelas de Thalía y estas Muy cosas de... cabrón, güey. O sea, de verdad hay tanto, ¿cómo decirlo? Tanto trauma y tanta toxicidad alrededor. No, no creo. ¿Sabes qué? Yo me acuerdo cuando iba creciendo la parte de tener novio y todo Sí. esto, era que el muchacho te iba a ver a la puerta de tu casa, Ujú. manita sudada, te mandaban cartitas. Yo estudié en la primaria que estaba caminando a 5 minutos de mi casa. Te conoces con todo el mundo. En mi Sí. caso, que yo vivía en una comunidad. La secundaria, pues era como, pues eso, ir en el camión, era empezar a tener novios, ir al baile. Aquí yo no sé si los colombianos digan ir al baile, pero es como ir a lugares donde está la tambora o la música banda Ok, y las te vas a bailar. fiestas. Sí, sí, también. Entonces, para mí eso fue crecer en México. Yo creo que fue ser muy católica, ir a misa, crecer como en esta parte
de ser catequista, fui catequista Wow, también. sí. Después de eso fue como ya la parte de explorarte como adolescente, ir al baile, ir a toda esta parte de conocer a los muchachos y esas cosas, la preparatoria y nada, pues eso fue. La preparatoria la hiciste en Guanajuato, ¿verdad? ¿Sí se dice? Yo nací en Querétaro, Guanajuato, lo dijiste muy bien. Ok, gracias. Yo nací en Querétaro, que son cosas como muy cercanas para los que nos escuchan en Melbourne, es como tipo Melbourne, Geelong, así. Ok. Entre Querétaro y la comunidad donde yo estaba. Que Caleras pertenece a Guanajuato por el tema del estado, que pues, es todo. ¿Ese estado está al norte o al centro de México? Estamos nosotros al centro del Bajío. Ok, ok. Entonces yo estudié la preparatoria en Querétaro, que ya era una ciudad. Imagínate una muchacha que literalmente, o sea, era de un rancho, llega a la ciudad. O sea, como que ahí fue mi primera interacción de ciudad. Tu primera telenovela personal. Sí, cañón. Y yo era como súper espantada. Yo me acuerdo que el primer novio que yo tuve en la prepa estaba fumando marihuana y yo me puse a llorar porque lo vi fumando marihuana. Claro, Y yo así pecado. como, ay, no, cañón. Entonces, me acuerdo que a veces nos íbamos como a las maquinitas y para mí era lo máximo. Para mí, la primera vez que fui al cine fue cuando estaba en la prepa con un muchacho que me invitó al cine justamente y para mí era como vivir la vida de telenovela. O sea, Descubriendo un mundo totalmente diferente. cañón. Entonces, Sí. creo que sí, o sea, creo que las telenovelas se basan mucho en este estereotipo de mujeres, de las mujeres que tenemos un mundo muy pequeño porque crecemos en eso, porque crecemos con esas creencias como tan cerradas o lo que pues te transmiten de generación en generación. Claro. Bueno, hiciste la preparatoria allá y la universidad porque tú eres abogada, ¿verdad? ¿Dónde estudiaste en la universidad? Igual estudié en Querétaro, terminé la prepa. La primera carrera con la que empecé, yo quería estudiar relaciones internacionales. Ajá. ¿Y qué Volviendo pasó? a la parte que pues yo quería viajar por el mundo y todo esto. Relaciones internacionales en ese momento en Querétaro estaba solamente en universidades súper caras, o sea, imposible. Entonces me matriculé para negocios internacionales, que me Sí. habían dicho que era lo mismo. Nada que ver, no me gustó, me salí. ¿Por qué me no te metí. gustó? Creo que en ese momento no tenía como identificada mi personalidad y para mí era como que en ese momento te hablaban de aduanas y todo eso en tema de negocios internacionales y para mí era como, güey, ¿qué es esto? O sea, esto no habla del mundo. ¿Qué parte hablan de Sí, Australia, por total. ejemplo? ¿En qué momento van a hablar de los canguros, güey? Sí, sí, sí. Entonces como que me fastidié, o sea, me salí, empecé a trabajar. Mis papás tienen un negocio, una refaccionaria, que es como la venta de todos autopartes, aceites y Ok. todo este tipo de cosas. Y pues en la comunidad tú te dedicas te dedicas al negocio familiar y luego te casas siendo como mujer, ¿no? Entonces cuando yo me salí de la escuela, me meto a trabajar y mis papás eran como que no, es que tú no puedes hacer eso, o sea, vente a trabajar a la tienda, tú no tienes necesidad de irte a buscar trabajo. Exacto. Todo el tiempo como rompiendo ese molde de mi familia. Me empecé a encontrar estos trabajos, bla, bla. Y después otra vez me matriculo a la universidad, pero ahora a Derecho. A derecho. El primer día que yo entré al propedéutico y yo escuché de Derecho Romano, yo me di cuenta que esa era mi vocación. En serio. ¿Y por qué? ¿Cómo hacía el derecho romano? Hablaban acerca de toda la historia y la trascendencia de las leyes, de Ajá. las creencias, cómo se transforman a la hora de aplicarlas a la sociedad, que yo decía, wow, yo quiero saber más de este mundo. O sea, no sé a dónde me va a llevar, pero qué interesante. Entonces, cada materia que yo iba viendo me hacía sentir que me definía. Aparte de que soy Libra. Ah, bueno, no entiendo mucho de los signos, pero ¿qué quiere decir que seas Libra con el tema del derecho? Creo que va como más unido a al tema de igualdad. Oh, Al ok, tema qué como interesante. sí, como de pronto la gente que sabe más de este tema va a decir como que, güey, nada que ver o así, pero yo lo defino Para así, ti, ¿no? O sí, sea, para para ti, mí mi total. definición es como ese tema como de buscar siempre la equidad, la igualdad, como toda esta parte. Es muy curioso lo que dices de que tú lo defines así, porque me reí, porque bueno, yo soy periodista, ¿no? En Colombia, en algún momento, trabajé en un periódico y resulta que a veces pues uno tiene que escribir de todo. Y en alguna oportunidad la persona como que enviaba el tema del tarot y que Libra y que Cáncer y que no sé qué de los signos no fue. Y adivina quién le tocó escribir ese Ay, día. no te creo, cuéntame eso, güey. Pues yo, o sea, como que mi jefe me dijo, necesitamos sacar pues ya la versión impresa del periódico.
y no está la, o sea, la persona que tiene que escribirlo, los signos no lo envió, necesitamos que escribas eso. Y yo ahí como que, cáncer, hoy vas a tener un día, no sé qué. Perdón, de verdad, yo sé que eso no está bien. Hay mucha gente que cree y que le sale pues lo que dice ahí, pero muchas veces los periodistas tenemos que escribir esas cosas. También ahí les dejo el dato. Ay, no me digas Perdón. eso, güey, porque yo paso mi semana en lo que dice mi horóscopo, güey. Y mi Perdón. carta astral, Mercurio retrógrado, en estos momentos me está haciendo efecto. Qué bueno que te sale, pero muy posiblemente algún periodista también lo escribió en algún momento. Perdón. Voy acabando ya con ¿Tú qué? o sea, el tema periodístico en estos momentos y de astrológico, sí, Mau. Y los que nos están escuchando, ahí en serio, no quería hacer ese daño, pero es que tenía que decirlo, de verdad. Gracias por eso, güey. No siempre pasa, y a veces sí son expertos De en el pronto tema. tienes otro don que no sabes. O sea, O y, tal y tú lo vez, estás sí. viendo como que estás mintiendo y no es así. Yo me acuerdo que yo soy Géminis y eso sí, yo escribí cosas increíbles sobre Géminis. Y todo se manifestó, güey. Obvio, porque hay que decretar, pero bueno. Yo, no, es que a mí se me hace que ese don usted no lo quiere mostrar. ¿Será? Yo Total. creo que por ahí puede ser también mi otra faceta. Bueno, vamos Descubriendo a aquí descubrir. nuevos dones también en este podcast. Gracias, gracias. Yo sé, después de vivir 2 años en Australia, ¿qué es lo que más extrañas de México? Mi familia, mis sobrinos. ¿Cuántos sobrinos tienes? En este momento son 7. Uy, son bastantes. Es una familia muy grande, ¿no? Sí, tengo, son 5 sobrinas y 2 sobrinos. El más chiquito justo acaba de cumplir 1 año. Lo fui a conocer ahorita en mayo que fui a México Sí, fuiste hace poco. y mero shock. O sea, como que volver a encontrarte con todo lo que dejaste, con lo que eras, con la ciudad, con todo lo que hay allá y darte cuenta que allá no pasó el tiempo. Eso te iba a decir. Todo lo que dices es muy cierto, pero además darte cuenta que tú no eres la misma Jocelyn que salió, ¿o sí? Yo cuando me fui, o sea, yo todo el tiempo que me imaginaba cuando iba a volver a México, yo era como, güey, yo voy a llegar bien superstar. O sea, cabrón, güey, como, Empoderada. sí, o sea, yo tengo tíos en Estados Unidos, yo me acuerdo cuando era niña, me da una emoción que mis tíos fueran a la fiesta de Caleras, a la fiesta del rancho, me da una emoción que fueran en diciembre. Porque neta, o sea, era como ese sentimiento de que, ay, van a venir mis tíos y nos van a dar dinero y nos traen ropa nueva y como que verlos el Sí, norteño obvio. que llegó y todo, ¿saben? Entonces yo me visualizaba llegar así. Güey, nada que ver, nada que ver, güey. ¿La realidad? O sea, sí, no. Y fue muy chistoso porque mi hermana me dijo eso. Me dijo, me siento como cuando llegaban mis tíos el día que yo llegué. Sí. Porque mi maleta que yo llevé de 20 kilos porque no me alcanzaba Sí, para yo más. sé que casi no la pago. En el vuelo, sí, cabrón. O iba la maleta o iba yo, güey. Entonces, Buenísimo. o sea, mi maleta eran solo regalos. Y yo Sí. llevé, o sea, la maleta de mano era mi ropa. Y aparte yo iba con esa visión de que, güey, yo voy a comprar mucha ropa en México y me voy a traer aparte la ropa que había dejado. Total. Entonces yo dije, no hay necesidad. No necesito, güey, sí. o sea, solo los regalos. Entonces, sí, o sea, yo llego allá y yo cuando llego a Querétaro, que fue a la ciudad para de ahí tomar el Uber para mi casa, Sí. llego a la central de autobuses, 38 grados. O sea, Oh, me tocó como la ola de calor más cabrona de México cuando yo llegué. O sea, gracias, o sea, mero recibimiento. 38 grados, Dios De mío. 38 a 40 grados todos los días durante un mes. Entonces, bueno, yo venía del invierno en Melbourne, Ujú. 3 grados, llego allá a 40 grados. Entonces, listo. Llego, aterrizo en Ciudad de México, tomo el autobús. Yo iba en el autobús de Ciudad de México a Querétaro y yo iba como, ay, cabrón, güey, como que esto queda igual, pero no, motivada, Sí, 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 sí. Yo llegué y todavía iba con ese sentimiento, ¿no? Llego a Querétaro, me bajo del autobús, me paro al frente para buscar un taxi Sí. y fue, ¡pum!, shock de... No habían taxis. No, Ah, ya es había broma. taxis, güey, pero fue el shock que yo sentí. Me voy a ir caminando, maldita sea. Ok, sí habían. Me encanta Sebas, está botando, güey. Se te va lo a hacer la estás disfrutando, consola, ¿verdad? sí. Güey, fue como si literalmente hubiera devuelto mi vida hacia 2 años y encontrarme con el mismo escenario Oh, wow. del día que me fui. Los mismos taxis, no sé si eran las mismas personas, pero se veían Sí. iguales, güey. Todo era exactamente igual. Y yo dije, puta, güey, o sea, como que Nada cambió. regresó el tiempo. Ujú. Tomo un taxi, el taxi me lleva a mi casa. Llego a mi casa y me encuentro con el mismo rancho, las mismas calles, la misma gente caminando por la calle con ese sentimiento como de monotonía, de siempre es lo mismo. Sí.
que yo cuando me bajo del Uber, en lugar de sentir esa emoción, yo sentía como, porque estoy sintiendo, yo no sé si definirlo como miedo, como frustración, yo no sé. O Como sea, que no pero quiero volver a vivir como no me algo quiero así. bajar, ¿por qué me siento así? Porque no es como me lo imaginé en mi cabeza que se sentía. Entonces, fue muy increíble cuando llegué de sorpresa. Cuando Ah, abro la sí. puerta. Porque para esto le digo a mi hermana como que me dejas la puerta abierta para yo meterme, que O mi sea, tu mamá, bla, hermana bla, era la bla. única persona que Que sabía. sabía Ok. exacto. Me monitoreó todo el proceso. Entonces, listo. Me deja la puerta abierta, entro, me paro enfrente de la puerta de la cocina y como pude con la mochila, me paro enfrente y yo, ¿qué más? Domicilio. Ah. Y demasiado colombiana, ¿qué más? Ah, sí, con acento colombiano y todo, sí. Total, o sea, esta mujer volvió, pero Colombianizada. no mexicana. Y mi mamá se queda así, parpadea y me dice, eres tú. Pum, corrió, me abrazó, lloramos, mi Sí. hermana me abrazó, todo. Y ese día estaba como que con ese vaivén de emociones, ¿no? Entonces llegaron todos mis hermanos, bla, bla, bla. Pero yo estuve un mes al pasar los días y todo esto. O sea, realmente yo me sentía frustrada todos los días y culpable por sentirme así. Claro. Porque yo decía, es que no fue como yo me imaginé que iban a ser las vacaciones. No fue ese sentimiento de sentir como cuando estás aquí y en mi caso, por Y te vas ejemplo, a Brisbane. sí, que fui a Brisbane o que vas a Exacto. Nueva Zelanda o así, que tienes esa emoción todo el tiempo porque estás haciendo cosas nuevas. Yo no me sentía así. Yo sentía como si yo hubiera agarrado mis vacaciones, me hubiera ido a México a encerrarme a mi cuarto, a hacer lo mismo que hacía 2 años antes de venirme a Australia y sentirme estancada, sentirme frustrada y sentirme enojada. Y me sentía todavía el doble de enojada porque sentía que yo estaba haciendo que mi familia no se sintiera feliz Claro. Pero por ellos cómo lo me veía. notaban. Ellos lo notaban. Mucho. Sí. Entonces, yo era como, tengo que ocultar este sentimiento. Entonces lo ocultaba y eran como caras mías y bla, bla, bla. Y mi familia era como, no, pero vamos a hacer esto. Y era como, bueno. Entonces, Claro. sí es duro darte cuenta que la vida no pasa allá, que la vida sigue siendo una rutina y que a veces te vuelves a encontrar con la persona que eras, con la misma persona que eras antes. Porque yo me di cuenta que cuando llegué ahí, esas semanas me empecé a convertir un poquito en esa persona que fui. ¿Y tuviste una conversación con esa Jocelyn de antes y esa Jocelyn de antes con la de ahora? ¿Cómo fue esa confrontación? Lloré mucho, ¿De verdad? lloré mucho en esas vacaciones y uno de esos días fui a ver un padre y fui más como terapia que como confesarme. Y yo le dije, padre, yo quiero contar esto porque no sé, o sea, yo ya lo había hablado con otras personas, con amigas, con mi mamá y así, con mi hermana. Y yo le dije, es que yo me siento culpable porque no estoy disfrutando de estar en México. Y él me dijo como, esto es una dualidad y es tu yo del pasado y tu yo del presente. Y dime cómo lo vas a complementar para que esta yo del presente que vuelva a Australia regrese con lo que te diste cuenta que eras en México y Claro. lo complemente. Entonces, como que ahí fue ese cambio, o sea, ese switch. Y ya cada vez que empezaba a sentir como esa sensación de frustración era como no, o sea, te me disfrutas el ir a comer tacos, te me disfrutas el estar sentada en la cocina, o Lavar los sea, trastes. sí, total, o sea, y un domingo, el último domingo que iba a estar allá, que estábamos todos en la sala viendo una película y yo dije, gracias Dios, Qué bonito. Sí. porque yo no lo tengo, esto no lo tengo en Australia. Y estaban todos mis sobrinos, estaban mis hermanos viendo una película conmigo. ¿Tus papás? Mi mamá ¿Tu estaba mamá? en su cuarto, mi papá estaba en la tienda, mis hermanos y mis sobrinos estábamos viendo la película, mi hermana estaba como que afuera haciendo algo y yo estaba en la cocina sentada comiendo papitas con mis sobrinas. Y yo dije como, gracias Diosito, porque yo en Australia somos mi roomie y yo, que mi roomie es como mi hermana, pero solo somos ella y yo. Entonces, ahí fue donde me di cuenta que no era ya esa yo del pasado, sino ya era esa yo del presente con las experiencias de Australia y con las experiencias de México en una sola persona, Evolucionada, más consciente también, ¿no? consciente. Y creo más agradecida por lo que dices. O sea, estabas con tu familia y entendiste y te diste cuenta que, pues, que lo tenías todo realmente y que habías estado de pronto los días anteriores como sintiéndote diferente, pero finalmente pues ya como que esa conversación con el sacerdote que tuviste te ayudó a estar mejor
y ya disfrutaste, me imagino, los días que vinieron o los pocos días que te faltaban en México. ¿Fue así? Sí, sí, o sea, no, y lo que siempre te digo, no lo pinto color de rosa, pero sí concienticé más como cada día. Ujú. Así, por cada sentimiento que tuvieras, y era como que, a ver, te me relajas, ya te queda una semana, te quedan 2 semanas, disfrútalas. Sí, es verdad. Además que en estos días leía algo muy curioso y es que supuestamente cuando, no sé si es oficial, solo lo leí, no me acuerdo dónde, que cuando estás en Latinoamérica y te vas a un país, te mudas a un país tan lejano como Australia, tú solo vuelves a ver a tu familia 7 veces más después de ese viaje. ¿Por qué? Porque la vida cada vez se va haciendo más intensa, vas teniendo más responsabilidades y cada vez vas a poder ir a verlos menos. O sea, yo no sé si esto es científicamente comprobado, pero de verdad leí algo así. O sea, como que 7 veces más desde que te mudas de Latinoamérica a Australia para ver a tu familia. Y tú ya llevas una, así que cuidado. ¿Sabes qué me pasó? Que cuando yo estaba allá, todo el mundo me decía, ¿cuándo vas a volver? Y yo decía, ay, No sé. marica, o sea, eso va a ser en 5 años y no en 10, o sea, yo ya no quiero regresar. ¿Ves? Es eso. Güey, ahorita, al día de hoy, de junio que regresé a agosto, yo digo que regreso en noviembre del siguiente año. Claro. O sea, como que ya empiezo a verlo desde otra percepción y es, no, yo quiero ir otra vez, o sea, quiero volver a verlos, pero creo que estoy ya planeando lo mejor, estoy dándole como más sentido a esa onda de decir, listo, o sea, como que esta vez no lo planeé de esta forma, ahora lo voy a planear de la siguiente forma. Yo platicaba con un amigo de cómo me sentí en esta parte de estar en México y él me contó como, güey, me pasó exactamente lo mismo, él en Colombia. Ok. Me dijo como que yo también, o sea, me aventé como 5 años de no ir, llegué, me metí a mi cuarto, me di cuenta que todo era igual, me frustré tanto que literalmente, o sea, no pude más, me tuve que salir de mi casa, ir a rentar una habitación en un hotel y me dijo, ¿por qué? O sea, neta, me dio duro. Entonces, cuando me explicó eso, yo dije, creo que la próxima vez que yo vaya a México, lo que voy a hacer es, listo, o sea, vamos a hacer estas actividades ya planeadas, ya Claro. pagadas, ya bla, 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 y sentirlo como vacaciones y no como ese shock de volver al antes. Tal vez eso fue lo que te pasó y te faltó, como fuiste tan poco tiempo y no planeaste de pronto unas vacaciones con tu familia en otro lugar de México, por eso te sentiste así como tan, bueno, esto es lo mismo, pero claro. Total, totalmente de acuerdo. Bueno, hablemos otra vez de tu vida profesional, porque quiero saber si antes de mudarte a Australia alcanzaste a trabajar en México como abogada. Sí, estuve trabajando en una firma de abogados. En esa parte estaba como área civil, que es como toda la parte de contratos. Después me moví a una mercantil, donde ahí definí un poquito más mi camino laboral. Después estuve trabajando en un banco, que es una financiera. Ujú. Estuve ahí casi 2 años, lo que me dio como que esa pauta para ahorrar y para poder venirme a Australia. O sea que ya lo tenías planeado el viaje a Australia. Sí y no. O sea, cuando yo salí de la universidad, yo sabía que me quería ir. Ok. Pero mi primer punto era Estados Unidos O Canadá. o Canadá. Pero que me La adelante, vieja confiable, güey. lo que pasa es que los mexicanos suelen ir mucho o a Estados Unidos, a Canadá, que más adelante te voy a preguntar como, bueno, o ya el por qué estos dos países y casi no Australia, aunque ahorita se están viendo muchos mexicanos en Australia. ¿Sabes qué pasa? Que creo que los mexicanos estamos más casados con la idea de Europa y con la idea de Canadá. Yo conozco muchos mexicanos que están en Irlanda o que están en Sí, Malta, Irlanda, sí. y sobre todo Canadá. Pero es eso y aparte porque siempre tienes el familiar que está en esos lugares. Entonces, en mi caso, el primer punto era Estados Unidos. Me negaron la visa cada vez que, o sea, yo apliqué como 2 veces o 3 y me negaban la visa cada vez que aplicaba. Yo era como que, putas, güey, ¿por qué no puedo? Chinga. Sí, mami, Tú, no fui yo. perdón, ¿cómo se llama tu mamá? Silvia. Perdón, señora Silvia. Eso me lo enseñó ella. No, no es cierto, mentiris. Entonces, nada, después Canadá era la segunda opción, pero Canadá no te daba visa, o en este caso, más bien te daba visa, pero no te permitía trabajar si no tenías inglés. Güey, yo no tenía inglés. Entonces, No, uno escasamente habla español y eso, porque lo habla mal. un poco totonaco, Sí, güey, en mi ok. caso. Ok. Entonces, dije Irlanda. Irlanda, yo tenía conocidos que estaban allá y yo veía que era como todo muy verdoso, como todo más como granjas y esas cosas. Yo decía, no me identifico con eso. Sí. Malta, en mi cabeza, Malta era Europa, España, español, así yo Ok. lo plasmé, ¿no? Sí, Que sí, nada sí. que ver. En tu Sí, geografía. en mi geografía mental, güey, eso era. Entonces dije, tampoco. Entonces, una conocida de la universidad tenía una amiga que estaba en Australia y esta niña trabajaba en una agencia. Entonces, de ahí fue como, Australia.
Why not? Ajá, entonces empecé como a investigar más del tema, bla, bla, bla. Todo el mundo me decía que eso era muy lejos, que para qué yo me iba y esas cosas. Entonces empecé a hacer todo y nada, pues acá estamos. Ok. ¿En qué momento se materializó ese viaje? Ok, ya tenías claro que era Australia después de ver algunas otras alternativas, pero ¿en qué momento ya eso se materializó y dijiste, bueno, ya tengo tickets o ya tengo una visa y es que me voy a Australia? Me dio COVID en diciembre del 2021 a 2020, no es cierto, en diciembre del 2020 para 2021. Al punto de que me dio neumonía O sea, fuerte, y agresivo el sí, COVID. estuve tumbada en una cama con estos respiradores como por 2 meses. Wow, bastante tiempo. Yo estaba ya trabajando en esta financiera, no tengo muy claras las fechas, pero sí fue como Sí. entre 2020 y 2021. En este proceso, güey, o sea, era el punto de que yo no puedo mover una mano de la cama, o sea, muy cañón. Yo ya me veía muerta. O sea, Wow. entonces ahí yo dije como, ¿qué más? O sea, yo tenía ahorros, eso Perdón, es que esto es cruel, pero, o sea, es que yo así como, o sea, ya no te veías en Australia, sino muerta. ¿Cómo así? Lo ya me dijiste veía tú, con ¿no? San Pedro. Bueno, total, Sí. así. Los ahorros que yo tenía en este momento se me esfumaron por la enfermedad. O sea, No. me quedé sin nada, fue tocar volver a empezar. Y cuando yo estuve en cama esos 2 meses, lo único que yo pensaba era, desperdicié mi vida. O Y eso que sea, estás chiquita, o sea, igual es sí, tenía, no sé, 27 20 años en ese algo, sí. momento. Y yo decía, como, ¿qué hice con mi vida, güey? No hice nada. Nada de lo que yo decía cuando era niña que iba a hacer, no hice nada. ¿Pero lo pensabas porque pensaste que ibas de verdad ibas a morir o...? Porque yo sí pensé que me iba a morir. O Wow. sea, yo sí tenía días en los que, o sea, güey, yo no me podía parar ni al baño. O sea, y mi mamá había días que iba a la cama y me decía, es que yo estoy feliz y yo te veo feliz. Y yo no podía ni siquiera sonreír porque neta, o sea, con el respirador y todo, y ni siquiera tener esa sensación de querer mover un dedo. O sea, yo sí decía, güey, me voy a morir. Entonces, sí, en esos momentos era lo único que yo pensaba. Y con todos los medicamentos que te dieron, y en ese momento el COVID todavía era como que un tema que no se entendía muy bien qué Exacto. medicamentos tomar y bla, bla, bla. Me dieron una cantidad de medicamentos que ni siquiera yo sé que me metieron en el cuerpo y yo me daba menos alucines, güey. Yo creo que esa fue la parte divertida. Pero medicamentos literalmente, o sea, como temas ya de investigación, o sea, médicos como tal, o porque lo pregunto es porque las mamás y las abuelas normalmente en nuestros países saben muchos remedios y es como, tómate esta agua de no sé qué y esto te va a curar. ¿Ese tipo de medicamentos o cómo era? Yo empecé primero con los tecitos, Ajá, sí, entonces, cuando supe que tenía COVID. son más caseros. Sí, después una tía me dijo que fuéramos con un homeópata. Ujú. Y los medicamentos de ese homeópata me empezaban a hacer vomitar y ya no estaba reteniendo nada en el estómago. Entonces eso me empezó como a debilitar más. Y ahí fue cuando ya, o sea, di el bajón. Yo estuve como 2 días así, ni siquiera quería salir por el tema de que pues como todavía no se sabía qué onda, nadie se te Sí. acercaba, solo estabas como en aislamiento. Pero ya el día que neta ya estaba yo tumbada en la cama, la tos era horrible, o sea, terminaba de toser y ya no podía respirar. Ahí fue cuando yo estaba viviendo en Querétaro y yo le llamé a mamá y le dije, mami, o sea, ya no puedo, o sea, ya no me puedo mover, me voy a devolver a la casa. Mi mamá todos los días era de regresate a la casa. Entonces, ya el día que me devolví a la casa, ese mismo día me llevaron con una doctora general, o sea, médico general, Sí. y ya la doctora, o sea, te digo, me dio mera cantidad de medicamentos que en su momento, o sea, no eran medicamentos solo para la gripa, o sea, eran medicamentos, me acuerdo de uno que me dijo como, este medicamento se lo dan a la gente que tiene SIDA. Oh my God. O sea, por el tema, Fuertes. sí, o sea, por el tema pulmonar, porque pues, o sea, tenía que atacar el tema de la neumonía Claro. y me acuerdo todavía que ella dijo como, tú no hubieras venido hoy, mañana te entubábamos. O sea, a ese nivel yo iba. O sea, yo ya no respiraba bien, nada. Entonces, todos esos medicamentos me daban menos alucines. O sea, yo viajes astrales, Ah, güey, mejor dicho. O sea, la más esos días. experimentada ahora. Pregúntame que yo te manejo constelaciones, güey. Me encanta. Entonces, sí, o sea, todo el tiempo era como que estar pensando en eso y yo llegaba a esa conclusión, o sea, ¿qué hice con mi vida? No hice nada, o sea, hice el hecho de hacer una carrera, de ahorrar dinero, de gastarte el dinero en qué,
en acumular cosas, en comprarte cosas de marca que están ahí en el closet y se van a quedar ahí en el closet porque tú ya te vas a morir. ¿Qué más? Viajaste, saliste del mundo. En ese momento yo no había salido del país. O sea, mis viajes eran como que me voy a Ixtapa, me voy a Acapulco, me voy a Cancún y ya, that's it. O sea, pero como que siempre estaba ese miedo de hacer más. Entonces, ahí fue donde yo dije, quiero Una segunda hacer oportunidad. algo diferente con mi vida. Y te dio Dios, la vida, el universo, en lo que creas y crean una segunda oportunidad y te viniste a Australia. ¿Recuerdas de ese momento en que llegaste a Australia? ¿Cómo fue? Fue muy, no sé cómo definirlo, porque cuando yo venía a Australia, llegué a Dubái y me regresaron. Ah, ¿qué? ¿Cómo así? Sí, yo, como sabes, lo que te decía, no tengo visa estadounidense, Ajá. entonces yo tomé vuelo México con el Emirates, entonces yo Sí. tomé vuelo México, España, bueno, no recuerdo, Madrid creo, Sí. Madrid, Dubái, Dubái, Melbourne. En ese momento yo solo tenía la vacuna de CanSino. Yo llegué aquí yo venía en marzo del 2022. Recién habían abierto las puertas y fronteras de los aeropuertos y esas cosas. Entonces, las agencias, lo que sabemos, o sea, uno va trabajando con lo que vas conociendo, con lo que va pasando a la gente, con eso vas informándole a los demás. Entonces, ahí decía como que las únicas vacunas permitidas es Pfizer, bla, 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 bla. AstraZeneca y chalala. Pero yo que tenía CanSino no decía ahí CanSino. Entonces, ni decía que no CanSino, ni decía que sí Ah, CanSino. ¿CanSino era una de las vacunas contra el COVID? Sí. Ok. Entonces, yo dije como esa vacuna de CanSino era una sola, no eran dos vacunas. Una dosis. Exacto. Ok. Entonces, cuando yo llego en México, yo dije eso, como yo tengo la vacuna de CanSino, ¿puedo? Y me dijeron como, sí, puedes abordar. Ujú. Es más, yo llevaba CanSino y AstraZeneca, creo. Entonces, era como, llevo hasta la doble dosis. Entonces, en España no me dijeron nada, solo fue como tránsito. Llego a Dubái y en Dubái, güey, yo no hablaba inglés. Entonces, en Dubái me dicen como, tú no puedes abordar. Y yo a medias palabras, Sí, sí, sí. Me dijo un amigo esta vez que fui a México y es, el idioma universal son las señas, el lenguaje de señas. Entonces era como, o sea, ¿por qué no? Sí, sí, Why sí. O sea, no? soy yo, Jocelyn. Sí, Ah, ¿qué te pasa, Jocelyn güey? Rubio, güey. O sea. ¿Sabes quién soy? Entonces, me dijo como, porque tu vacuna, no tienes todas las vacunas, solo tienes una de AstraZeneca y CanSino no te sirve. Aquí dice que CanSino no O es... sea, en Dubái No, específicamente no recibían en ese momento esa vacuna. exacto. O sea, y ni siquiera era por Dubái, era porque Ah, los de Dubái revisaron como los lineamientos migratorios de Australia. era en Australia entonces. Exacto. Y ellos decían como, es que Australia no dice ni que sí ni que no. Pero como entonces no existe esa parte de CanSino, no te puedo permitir que abordes. Y me dijeron, y así te lo dejemos, llegando a Australia te van a devolver. No. Entonces, en ese momento para mí fue como, ¿neta, Diosito? Y ya en Dubái, o sea, estaba solo a 14 horas de Australia. Y fue como otra vez, o sea, otra vez los ahorros, otra vez esta Claro. parte, otra vez como que echarte para atrás con todo lo que ya soñabas. Y, y me acuerdo que yo me quedé sentada y la gente pasaba porque yo ya estaba en la fila para abordar y me sacaron de la fila y la gente que estaba en la fila se me quedaba Te viendo veía, sí. como pobrecita. Y yo era ese sentimiento como güey, ¿qué hago? ¿Qué digo? ¿A quién le pregunto? Y me acuerdo que yo iba así entre aerolíneas, en aerolíneas, o sea, como que tipo Emirates, no sé, en México, Aeroméxico, así iba de casilla en casilla preguntando y me decían como, es que no sabemos cómo ayudarte. Ay, no. O me decían como, ve a este módulo, ve a este otro módulo, a señas, a como podía, yo les explicaba, yo tratando de llamar a los de mi agencia, tratando de llamar a mi familia. En Dubái tú no tienes permitido hacer llamadas por WhatsApp. Ah, ¿no? No, o sea, puedes mandar mensajes, pero la VPN no te permite conectar llamadas. Wow, no sabía. Entonces, imagínate, todavía el doble La incomunicación, sí, sí. de que no había comunicación. ¿Esa palabra existe? ¿Incomunicación? Sí, Sí. incomunicado. Ya Sí. se me olvida el Lo español. doble incomunicado que estaba. Entonces, listo. O sea, me dio mucha risa porque una anécdota me dice mami como, yo ya estaba pensando cómo me iba a ir a Dubái a salvarte. Ah, sí, bueno, por lo Balsa, menos. güey, un barco, pero yo iba por ti. Obvio. Entonces, o sea, los de la agencia súper movidos también, súper queridos, o sea, que se han convertido en mis amigos.
nada, el punto fue que estuve yo en Dubái 24 horas, no pude salir del aeropuerto tampoco. Me terminaron resolviendo, o sea, yo le lloraba, o sea, me tocó unos tipos de la aerolínea que se reían de mí porque yo no sabía hablar inglés. No te creo. Y porque no sabía comunicarme. Entonces era todavía el doble de frustración. Claro. Nada, o sea... O sea, ¿finalmente te devolvieron a México? Como pude, me ayudaron los mismos de Emirates, o sea, preguntando por todos lados, terminé diciendo como, listo, devuélvete, te regresamos a México. Con el ticket que tenías de Dubái a Melbourne, con ese ticket te va a servir para que te devuelvas de Melbourne to México. Entonces llego a México, puta, güey, o sea, fue como... Claro. Fracaso, o sea, me siento fracasada. Entonces llegué, yo sentía vergüenza, como no lo logré. Como cuando te vas para el otro lado y no cruzas el río Bravo, güey. Yo me sentía así, güey, como no crucé el río Bravo, güey. O sea... Dios. Entonces llego y yo decía, ¿qué puedo hacer? O sea, y aparte, espérate, todo el mundo sabía, ya me habían hecho las 1000 despedidas, güey. Entonces yo no quería salir de mi casa, la gente me escribía, ¿cómo es Australia? Y yo... Y tú en Querétaro así de que, está bien bonito. Y yo, bien bonito, güey, neta. Y es como que, ay, sí, ¿qué hora es? Y yo, 4 de la tarde. Yo, Google, 4 de la tarde. Ay, no, ¿verdad? No sé, 17 horas. Y así o sea, que literal no le dijiste casi a nadie que estabas en México. No, güey, o sea, neta, o sea, para mí era mucha vergüenza. Entonces, me acuerdo que como pude, de lo que llevaba de ahorros para vivir acá en Australia, durante, pues, te acoplas y todo eso, tomé de ahí y lo volví a hacer. Y mi mamá era como así, es que no, es que hablaba yo, es que siento mucho miedo, pero no me importa. Y lo voy a hacer, bien. Pero lo hace. Y me decían como cruza por Chile, pero era ahora ese miedo de que... El Bravo. El otro río Bravo. Sí, güey. el otro río Entonces Bravo. yo decía como que no, porque me daba miedo que ahora en Chile me fueran a decir algo. Entonces yo decía, bueno, ya la vieja confiable ya me conocí que en Dubái lo que necesito es esto, ¿no? Entonces Exacto. dije, listo, lo vuelvo a hacer por ahí. Pero espérame, Tacho. Y pues, o sea, ¿te aplicaste la nueva vacuna o qué? Me puse la siguiente vacuna de Dios AstraZeneca. mío, qué Güey, mezcla. no, es que yo estoy aquí viva de mero milagro. Güey, o sea, yo digo, Diosito, de verdad, ¿qué propósito tienes para mí? Creo que uno muy grande, de verdad, porque, o sea, para empezar, esa mezcla de vacunas, qué miedo, ¿no? Ya me morí una, Pero tú ya, previo, pero ya chingue ya su madre, entraba en güey. Si no me gastos. mató ese medicamento, queda parecida, güey. Sí, ya. Me hizo más fuerte. Buenísimo, entonces lo intentaste otra vez. Lo intenté, listo, llego acá, bueno, nada, o sea, ya vuelvo a tomar el vuelo, o sea, ya fue una lloradera otra vez. No, esta vez no le dije a nadie, pues nadie sabía, güey, todo el mundo pensando que yo estaba en Australia acá, obvio. La morra y uno acá en México, entonces... En Querétaro. En su rancho todavía, güey. No, Querétaro no, en Chihuahua, ¿cómo es que? Querétaro, Calera, Eso. sí. Dios. Güey, entonces Querétaro es Chihuahua, esa Ah, casa muy que lejos, ves. ay, bueno, perdón. Pero bueno, yo estaba allá y me acuerdo que le tomé una foto como a un lago y ese lago estaba todo negro, güey, el agua. Y me acuerdo que la publiqué y todos como que ahí bien bonito, ¿dónde es eso? Y yo así Sydney. como... Sydney, güey. Obvio. Para los que no sepan, incultos. Sí, ustedes que no saben esto. Australia. Y nada, güey, era Montpani. No sé qué es, pero suena bien chistoso. Chapultepec, no sé. Total, entonces fue muy cagado porque yo era como, ay, había piedritas y todavía hasta como que lo puse vintage para que no se notara Claro, ahí, ¿no? obvio. Que era muy mexicano. Amo mi México, por cierto. Yo también amo México. Pero bueno, nada, ya vuelvo, cruzo, llego a Dubái. En Dubái ya llego así, literal, así con las dos AstraZeneca por aquí. Me la enfrente. tatué. Sí, güey, así como quieres más, lo grabé, güey, quieres ver que sí me la puse. Entonces ya me dejan pasar. Y, güey, yo cuando subo o sea, al vuelo de Dubái a Melbourne, yo dije, se está cumpliendo. Se está cumpliendo. Ahora sí es está cierto. pasando. Sí, o sea, ya me la estoy creyendo. Entonces me tocó con un australiano ir sentada al lado. Y ya ves que te dan esta tarjetita como que tienes, la tarjetita migratoria. No Sí, sé cómo para la llamen. rellenar como tus datos y que cuánto dinero traes y si traes cosas ilícitas o bueno, medicamentos demás y todo eso, sí. Papi, uno sin hablar inglés con esa hoja, yo me acuerdo que yo era como en un examen volteando a ver al de al lado escribiendo casi que yo Para ponía, copiar. El muchacho era algo como Michael Smith. ¿Y tú, casi que no me Michael? ponía Michael Smith, güey. Me llamo
Total. La copia exacta. Entonces el chavo como que se dio cuenta que yo era como... Copiando. Entonces fue todo querido. Me dice como tú tienes familia, you, family. Y El todo- Australia, sí, 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 sí. güey. Y como, sí, muy cagado. Entonces yo le decía, no, Friends. Y yo sabía que Friends era amigos por Sí. la serie de Por la Friends. serie, sí. Gracias a Dios. Bendito Friends. Friends, you. Tú eres mi nuevo You're amigo. my new friend. Entonces me dice Friends y yo. Y me dice, another thing, so I don't know. So, y él así todo querido, como diciendo que está, ay Dios mío, qué pesar esta muchacha que va llegando allá, ¿no? Y yo como, no, no, chévere, yo aquí para adelante. No sé para dónde voy ni qué me espera, Pero aquí voy. traigo una maleta llena de sueños, güey. Bien, me encanta. Entonces, nada, o sea, estábamos llenando esta tarjetita y cuando la estábamos llenando, él ya me hacía así. O sea, como que me señalaba, aquí sí, aquí Aquí, no. ok. Y me movía la cabeza, donde me señalaba y hacía no. Entonces yo decía, pues pongo no. Y así, ¿no? Entonces llené la tarjetita, terminamos, bla, 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 el chavo se bajó, me fui. Yo piso el aeropuerto de Melbourne y yo dije, ay Diosito, como que si se hacen los sueños realidad. Ay, qué bonito. Por fin lo habías conseguido después de todas estas cosas que habías pasado. Y ahí te sentiste, me imagino, increíblemente feliz, realizada. Mucho. O Sí, qué sea, bonito. fue como los sueños sí se hacen realidad. O sea, después de muchas cosas que pasen, no lo Dream- dejes de intentar. Dreams come true. Sí, sí, sí. Entonces, eso fue. Bueno, llegas después de... No sabía estas cosas. Claramente no tenía por qué saberlo. O sea, yo ya conozco a Jose, pero no tenía ni idea que habías pasado por todo esto. Llegas y ahí sí que comienzas a vivir, a estar inmersa en la vida, en la cultura australiana. Y es inevitable, creo yo, de comenzar a hacer comparaciones con respecto a tu país. En ese caso, ¿cómo veías esa diferencia cultural entre México y Australia? ¿Hay una diferencia grande o no? Increíble. Porque yo vengo del rancho donde todos te conocen con todos. Entonces, el yo llegar a un lugar donde todo mundo era diferente, donde había tanta gente de diferentes partes del Sí. mundo, para mí era Disneylandia. O sea, para mí era Australia, Islandia. la televisión, era el sentirme artista. Y no artista en el sentido de famosa, sino como es el mundo y lo estoy descubriendo. Entonces me acuerdo que mi taxista era de la India. Sí. Yo llegué a vivir con una familia, una chica colombiana y un británico. Entonces el suburbio, las casas, ¿A dónde llegaste a lo que vivir? es ¿A la qué suburbio? televisión. ¿Te Essendon. acuerdas? Essendon, ok. Sí, ok. muy cerca del aeropuerto. Del aeropuerto, de hecho, sí. Entonces, fue eso, o sea, fue increíble. Lo defino así. ¿Tú con cuánto tiempo de anticipación llegaste antes de comenzar tus clases de inglés, no? Porque venías a estudiar inicialmente inglés. Una semana antes. Una semana. O sea, en esa semana antes aprovechaste para conocer la ciudad, para... ¿Qué hiciste en esa semana? Me dio el jet lag horrible. ¿Ah, sí? O sea, güey, yo iba en un elevador y senté que el edificio se iba a caer. Sí. Yo iba en el autobús y quería vomitar. Entonces, yo no sabía qué significaba el jet lag. Ok. Yo decía el chetelag. ¿Y qué significa para las personas que no saben? El jet lag es como ese cambio de horario interno que está sufriendo tu cuerpo y que se está adaptando nuevamente. Entonces, Al nuevo horario. al nuevo Sí. horario. Entonces, entre que no duermes, entre que sí duermes, entre que, pues en mi caso era como marearte, sentir como sí, muchos cambios. Además, con internos. Colombia son 16 horas en el horario de verano. No sé con México cuántas... 17. Oh, my God. O sea, imagínate, una diferencia de solo 17 horas. Sí, Eso debe entonces ser crazy. fue eso. Me acuerdo que el primer día yo no me quise quedar en la casa, yo me quise venir con la chica que me había recibido, con Angelita. ¿La colombiana? Te quiero mucho, que es ahora como mi familia también. Y ella venía a trabajar a la City y me dijo como, quédate en la casa. Y yo, no, yo voy contigo. Entonces me fui con ella, llegamos a Southern Cross y yo, wow. Eso era como tú, total. Sí, esto es Australia, Sí. wow, el mundo. Y me acuerdo que fuimos a comer como a un andadorcito dentro de un edificio en Collins. Y tú, wow. Sí, yo te lo juro, yo me era Thalía, güey, en telenovela. O sea, Mariela del Barrio, o sea, me quedaba corta, güey. O sea, me faltaba solo como una bolsita, güey. Yo iba a todos lados así como, wow, Sí. güey. O sea, wow. O sea,
bien bonito. Sí, sí, sí. A mí me pasa que, y creo que es una invitación para todas las personas que están en Australia y que nos están escuchando, me encanta seguir sorprendiéndome con Australia, porque luego de vivir acá, después de ciertos años, como que tú ya comienzas, comillas, a normalizar todo, pero la invitación es a que sigamos de verdad como impresionándonos con la ciudad, porque es que es increíble, o sea, no es que queramos ni romantizarla, ni idealizarla, ni mucho menos, pero la ciudad y el país de verdad es una cosa maravillosa, o sea, uno acá es feliz todo el tiempo, obviamente tiene un montón de situaciones que, pues, que a veces te confrontan, pero en general creo que da para que todos los días te sorprendas de Australia, ¿o no? Totalmente de acuerdo, pero creo que también le suma mucho es que estamos en una ciudad. O sea, como Melbourne. O sea, Exacto. siento que Melbourne y Sydney es eso, ¿no? O sea, que siempre tienen una actividad porque Ujú. te da para eso. O sea, tiene todo lo necesario para que te lo dé. Entonces, sí, coincido contigo totalmente. O sea, nunca va a faltar algo que hacer en Melbourne en este caso. Y justamente, ¿cuál es ese plan o las cosas que más disfrutas hacer en la ciudad? Que tú digas, oye, esto no me lo pierdo o esto lo repito porque me encanta hacerlo. Creo que me sigo autodescubriendo porque, y yo platicaba contigo antes de empezar el podcast, Sí. que todos los días me redefino. Todos los días aprendo a conocer quién es Jocelyn, quién es Lucero Jocelyn, que son mis dos Lucero, nombres. Jocelyn. Entonces, cuando yo recién llegué, yo quería hacer todas las actividades populares que había. O sea, me fui a la Australia Open, me fui a la Fórmula 1, me fui a... no me acuerdo qué otras cosas hubo. Y a todos esos eventos iba. Pero, por ejemplo, este año no fui. Ujú. Pero este año disfruto mucho ir a yoga. Disfruto mucho estas clases como ir a pilates. Me encanta actualmente hacer mucho ejercicio. Entonces, o sea, mis lugares favoritos es como ir al gym. O sea, como que un día ideal para mí es Ajá. ir al gimnasio, ir a un restaurante que luzca lindo o en la City, en San Kilda o en Praha. O sea, ¿Por qué estos Praha? lugares. Porque me parecen como que spots como muy... Aesthetic. sí, exacto, total. Sí. Entonces muy chics, muy lindos. Soulbank, justamente le decía a Sebas ahorita que llegué como que yo me sentía, güey, o sea, como super rich. O sea, yo dije, A uff, Southbank, este mundo, sí. ¿qué onda? Aquí viven muchos latinos, de hecho, en esta zona donde grabamos. Así. Sí, sí, en este edificio también viven muchos latinos. Estamos en el piso 54. ¿Te gusta la vista a propósito? Preciosa. No, es Sí. que tienen que verla, muchachos. Nosotros, paréntesis, hicimos un videito en YouTube contándole a la gente cómo grabamos. Si quieren ver la vista, porque ahí está, pueden ir a buscarlo también en Voy Solo Busquen. 6 meses podcast. Ahora sí, continuamos. Entonces, eso, o sea, creo que en este momento me defino como esa persona que de pronto no hace mucho esas actividades, esos parches de irte a los eventos como que están ahorita sonando mucho de moda, pero sí más como esos spots, como, ¿sabes lo que dices tú? Como descubrir estos cafecitos Ay, o yo amo estos ese plan, sí. restaurantes de hidden bars sí, que están escondidos entre la ciudad. Wow, y que te sorprende ver a veces la temática que tienen algunos. Hace poquito fui con un amigo el miércoles pasado a un lugar en Melbourne Central, que Melbourne Central es un centro comercial para los de otros países, y tú asumes que nada más son tiendas, y llegamos literalmente a un espacio que era para juegos de fantasía, pero todo era con temática como de dragones, como de Game of Thrones, todo este tipo de cosas, y yo era como, wow, güey, qué increíble. Y como que salirte del molde de lo que te define que eres Ajá. tú, o sea, y como que eso es justamente lo que te da la ciudad. Como, listo, hoy quiero probar qué se siente, no sé, esta parte de los videogamers. Quiero hoy probar, te lo da la ciudad. Mañana quiero saber qué se siente ir a una clase de yoga, porque en mi caso, donde yo vivo, no tienes esa accesibilidad. Ujú. Listo, te buqueas una clase de yoga. Siempre hay cosas gratis, Siempre. siempre hay apps que te lo dan, siempre lo vas a encontrar. Entonces, creo que es eso me encanta, como ir descubriendo cosas nuevas, caminar. Genial, genial. Esa parte de redescubrirte y de hacer las cosas que te gustan. Jocelyn, pregunta importante, todas han sido importantes, por supuesto, pero hablemos ahora del tema laboral. ¿Cuál fue tu primer trabajo en Australia? Cleaner. Y sé que va a ser shock para mi familia, No, pero ¿por qué? porque ellos no sabían que yo hacía cleaner. Hace parte del reto de Australia, pero para los que no saben qué es ser un cleaner en Australia es trabajar en limpieza, ¿no? Ujú. ¿En qué tipo de limpieza trabajaste? O sea,
construction o de casas, porque como que también hay diferentes, pues. Yo empecé haciendo cleaner en un colegio. En un colegio. Yo me acuerdo que alguna vez quise platicarlo con una tía. Ajá. Y mi tía me hizo un comentario como, ay, pero jamás, o sea, tú nunca, ¿verdad? Y yo ahí me quedé callada y le cambié el tema. Y fue como, no puedo hablar de esto con ellos todavía porque pues me van a decir que lo que todo mundo dice de un latino que tiene una profesión y llega a Australia es cómo vas a llegar a limpiar. No lo entienden realmente. Exacto. Y está como muy estereotipado en nuestros países. Sí. Entonces, fue muy chistoso porque yo obtuve ese trabajo por recomendación de un amigo mío mexicano del colegio. Me dijo como que éramos los únicos 2 mexicanos. Y entonces él me dijo como, te podría pasar el contacto, esta chica es súper buena onda con los mexicanos, dile que eres mexicana. Me dijo, lo primero que le vas a decir es, me llamo Jocelyn y soy mexicana. Y te va a dar trabajo. Ay, qué cool. Y Esa era fue. la clave. Sí, y así fue. O sea, yo le dije, hola, me llamo Jocelyn, soy mexicana y soy amiga de Edwin. Y literal dije eso y me dijo, Sí. Sí, y me dijo, ¿te puedes presentar el jueves? Sí, Y yo, sí, claro. Obvio. Entonces, yo no sabía qué significaba cleaner, güey. Y Ok. deja de eso, ni siquiera me metí a buscar la palabra cleaner. Entonces, yo me fui de tacones. Ay, no te creo. Iba empoderada inalcanzable, güey. O sea, yo me fui de tacones No te y me creo. dice la chica que vivía conmigo como, ¿así te vas a ir? Y yo, sí, normal. Llego ese día, a mi primer día, Sí. y mi jefe era un brasilero, y me ve de pies a cabeza y me dice, ¿así vas a trabajar? Y yo, que sí, que normal, Sí, es parte de obvio. mi outfit, Sí, güey, sí, sí. combina. Entonces me dice, te vamos a dar una vacuum. En mi cabeza una vacuum era una vaca, güey. No. Y yo decía, ¿yo qué voy a hacer con una vaca? Una vacuum es la aspiradora. Con una vaca. Yo decía, ¿cómo es Y una mis tacones como... No combina una vaca con mis tacones. ¿Cómo así? Yo sé. Cuando yo veo la vacuum, que era como una mochila, que era eso, la aspiradora, yo dije, Pesada. ¡ay, esa es una vacuum! ¿Qué no se supone que debo hacer con eso? Y yo, ¿y esto cómo funciona, güey? Entonces ya me explicaron, bla, 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 y me dicen cómo te tocan 2 pisos, 4 horas, 25 salones, un auditorio y como 20 baños. Y yo, Y te me vas bajando esos tacones. y te vamos a grabar para ver cuánto aguanto con los tacones. Ya apostamos todo. Entonces yo así como, Dios mío. ¿Qué? Yo- La vida real. ¿qué Goldie? ¿Cómo así? Sí. No venía a ordeñar vacas. No. Dios. Entonces, güey, limpié 2, o sea, ese primer día hice 2 salones, porque como me era latina, yo limpiaba a profundidad. O sea, me acuerdo que me dieron un trapito Total. y yo restregaba esas butacas de los niños hasta que le quitaba la mancha de que sea puto el que lo lea. Total. Claro. Y hasta que quitaba Te la tomaba- mancha, sí. güey, o sea, yo pasaba a la siguiente butaca. Entonces, claro. Una pues, hora o sea, en una sola. hora en cada butaca. Claro. Entonces, una silla o así, como esas mesas donde los niños estudian, muchachos. Entonces, nada, o sea, literalmente hice 2 salones en 4 horas y me acuerdo que yo terminé y me acuerdo que llegó mi supervisor, que súper buena onda. Seguimos siendo buenos amigos y llega y me dice como, no has terminado. Está cool 2 salones, pero te faltan 25. Y me dice como, no has terminado, ya es hora y no terminaste y que no sé qué. Entonces yo, güey, yo me pongo a llorar y yo le dije, es que a mí no me dijo que Sí. te iba a hacer así. Y es que yo agarré, le boté la vacuum y me fui, güey. Y él se quedó como, y descalza, aparte. Sin tacones. Iba descalza, aguanté 20 minutos. Entonces agarré, le boté la vacuum, o sea, no como azotándola, pero fue como Sí, la llorando y la dejaste. dejé ahí. Fui por mis zapatos, yo descalza, con mera dignidad ante todo, güey, y me fui llorando. Claro. Al otro día llegué normal. Ah, sí, pero es que tengo la oportunidad de volver. Eso está bien porque Yo nunca no supe terminaste. yo nunca supe si tenía la oportunidad. tú te güey. autollevaste al Yo otro día. dije como, pues aquí una mini crisis normal, ¿no? Ya llegué otra vez. Entonces yo llegué al otro día como, hola, ya llegué. Y me dijo como que tienes que terminar, bla, bla, bla. El punto es que no terminaba. O sea, yo creo que los primeros 3 días fue súper querido Will. Los Te primeros 3 entendió, días, sí. sí. O sea, el segundo día como que me acabé 8 salones. Y el tercer día, yo me acuerdo que le escribí a una compañerita súper querida, Katy. Le dije, como Katicita, o sea, yo no sé cómo le haces, pero no puedo y neta me está dando muy duro, bla, bla, bla. Y súper querida me dijo, mira, vamos a hacer esto. Vamos a hacer primero tus áreas y luego vamos a hacer las mías. Y las vamos a hacer juntas para que veas cómo lo hago. Súper.
Y así fue como la hice. Estuve trabajando en ese lugar como 3 meses Ajá. en Trinity, porque yo empecé en mayo, junio, julio, agosto. Y mi último, o sea, el último mes fue en agosto. Ok. Bueno, Jocelyn, y actualmente estás trabajando en una agencia de migración. Es así, ¿verdad? Ujú. ¿Cómo te has sentido ahí? ¿Cómo llegaste ahí? Mi segundo trabajo fue en una agencia de estudiantes como Experience Leader. Y qué importante es a veces uno escuchar cómo te hablas a ti mismo. Y es que yo tuve súper activado mi síndrome del impostor en ese momento y no me disfruté para nada ese trabajo a pesar de que estaba con un equipo increíble, a pesar de que la onda era como súper relajada. Nosotros trabajamos en el WeWork, no tenía yo jefes, o sea, yo era como yo manejaba Manejabas tu mis horario, tiempos, sí. todo. Y siempre eran como que, venga, sí, la actitud, que no sé qué, y gente en España, y gente en Canadá, y gente, o sea, siempre era un grupo grande, pero por todas partes del mundo. Qué cool. Increíble, pero creo que no me la creía en ese momento. Entonces, en lugar de que fuera una experiencia chévere, la convertí en una experiencia súper caótica para mí. Me subí 10 kilos, me llené de acné, empecé a verlo como algo que me pesaba, o sea, como porque a mí, como víctima. Y cuando me voy, cuando renuncio, eso fue como por marzo, me encuentro con otra agencia, donde Sí. en esta agencia ya empiezo como en la parte de customer service y después me introducen a ventas y empiezo como que a entender un poquito más como lo que era el mundo de las agencias. Porque yo en Experience Leader, pues mi trabajo era más como hacer eventos, dar welcome sessions, bienvenidas a los estudiantes, Ok. aperturarles cuenta bancaria, ayudarles con el TFN, que es como el tema de los impuestos en Australia, y hacerles fiestas. Entonces, chévere. La verdad es que pues yo ya tenía 29 años en ese momento, entonces no me lo disfrutaba tanto todas las semanas ir de fiesta. Bueno, o sea, ¿qué? O sea, rico cuando vas porque vas con amigos, porque vas porque te nace, pero imagínate, me pedían hacer un evento por semana. O sea, una Entonces, fiesta por semana. exacto, más Wow. las welcome sessions, más si tú estás en una crisis existencial, No importa. Sí. vale madres, güey, porque tienes que estar sonriente para la siguiente sesión que viene de welcome session. Y aparte la hacías también de psicólogo porque la gente estaba viviendo los mismos dramas que tú de que el haber Sí. migrado. Y me tocaba que venía gente como que es que no sé qué hice, neta la cagué, es que resuélveme la vida. Y era como, y a veces también recibí esa parte de frustración de ellos hacia mí, como de que yo no les resolvía los problemas. Y era como, es que ni siquiera yo sé cómo resolver los míos. Total. Entonces ahí fue donde, pum, o sea, me pasa todo este cambio. Estaba todavía más incómoda, más bien el doble de incómoda, porque pues mi aspecto físico e interno, en el WeWork te daban cerveza todos los días, entonces yo empecé a beber mucho, Ok. las fiestas igual, o sea, como que todo se convirtió en exceso. Entonces era como, En como un que mal manejo. sí, como que yo me daba cuenta que estaba perdiendo el foco de mi objetivo, que era como mejorarme en todos los sentidos. Superarte, Y sí. no digo que el beber sea malo, sino como la forma en cómo lo estaba haciendo yo. Entonces, llego a esta otra empresa, en esta otra empresa, el equipo increíble, todo ¿Es onshore. donde estás actualmente? No, ¿O otra? Ok. el previo, el Ok. equipo onshore, las dos jefas que tuve, o más bien mi jefa y la socia de mi jefa, de verdad son unas mujeres con una inteligencia emocional increíble. O sea, si yo puedo decir que qué deseo en los próximos trabajos es tener jefas como ellas. O sea, de verdad son mujeres, o sea, Inspiradoras. sí, cabrón, o sea, hechas para adelante, o sea, todo. Entonces, ahí aprendí un poquito más de todo este mundo ya de ventas, del mundo de las agencias, bla, bla, bla. Y llego a este último trabajo, que es con la actual agencia que estoy, donde creo que el mensaje que tengo con esta actual empresa es, todo el tiempo estamos en una mejora constante. Y es como tomas los retos de cada día, es la forma en cómo te van a alimentar tu propósito. No es el lugar, no, a veces no son las personas, sino qué te llevas y qué les dejas. Qué cool. Yo aquí pensando, no, de verdad, súper, súper profundo. Pero en general, también quería preguntarte, ¿tiene algo de relación lo que haces actualmente en esta agencia de migración como con tu carrera como abogada?
¿lo puedes, digamos, que relacionar o es totalmente diferente por más de que tenga que ver como con procesos migratorios y demás, que hay leyes de por medio? ¿Sabes qué me gusta mucho de... Desde la última agencia en la que estuve me hizo abrir como esa visión? Es, por ejemplo, en el tema de negaciones, leer por qué hay una negación. Y, por ejemplo, me pasó con una amiga que yo le dije como, lee esta negación. Ujú. Y mi amiga colombiana era la negación de otra persona colombiana y me dice, ah, es que se la negaron por racismo, güey. Porque ahí dice que porque ahí dice que la persona es colombiana. Le dije, nada que ver, güey. Entonces, sí tiene mucho que ver como cuando traes un background, cuando traes como esta parte de ser abogada, Un darle una conocimiento previo. mejor interpretación, claro, a las cosas. En mi caso, cuando yo leo las negaciones, es que no tiene nada que ver con racismo. Te está diciendo que si bien tiene que ver y que están evaluando también la situación económica y social de tu país, pero no está diciendo que es una situación básica y esencial por la Porque cual se tú están eres negando. colombiano o Exacto. mexicano o lo que sea. Pero es Exacto. parte de la evaluación por la cual te están considerando también. Ok. Entonces, sí creo que tiene que ver. Eso me ha hecho como reenfocar mi carrera a lo que estoy buscando en el futuro. Pero sí, eso. O sea, sí, Sí. tiene mucho que ver. Y es que justamente era la pregunta, mi siguiente pregunta. Y es, ¿qué retos profesionales tienes en Australia? ¿A dónde quieres llegar profesionalmente acá? Me estoy descubriendo en eso. Y es Ajá. que tú llegas a Australia y toda la gente con la que te encuentras te dicen, tú puedes ser lo que quieras ser. Y está Como bien Barbie Girl. chévere, sí, escuchar esa frase porque te hace sentir Que sí que puedes. sí, que el mundo, que el cielo es tu límite y que lo que quieras soñar lo puedes lograr y sí es real. O sea, y creo que eso también está muy cool de los australianos que se reinventan constantemente y te hacen ver que se puede. Entonces, yo cuando recién llegué, yo dije, yo no quiero ser más abogada. No, Te juro. Yo no sabía qué quería hacer, pero yo sabía que no no quería ser más ahogar. abogada. Y creo que ahorita me llamaría la atención enfocarme en temas de migración en un futuro. No sé si literal, o sea, ser abogado migratorio o agente migratorio, pero sí quiero, o sea, enfocar mi crecimiento profesional en algo que aporte a la comunidad latina o a la comunidad en general para temas migratorios, como ayuda, como soporte Una para agencia, esos ¿no? ¿No te procesos. gustaría crear una agencia, por ejemplo? No me veo como tal, Ok. pero sí como aprender más del tema. Yo estoy estudiando actualmente Project Management, Ok. entonces la verdad es que también tuve un tema con la carrera porque me acuerdo que el primer term, como nosotros en México diríamos como el primer trimestre, eh, veíamos temas de arquitectura en tema de project management, o sea, como de cómo estar trabajando con un proyecto en un proceso de arquitectura y de ingeniería. Y yo dije, ¿qué putas estoy haciendo aquí? O sea, yo soy abogada, no estoy entendiendo nada. Están hablando que la cuadratura de no sé quién, que del no sé qué. Y yo decía, no entiendo. O sea, eran muchos tecnicismos. Sí, Me frustré mucho, no quería ir al colegio. Ahí me estaba como reevaluando porque estaba en Australia. Sentía claro. que estaba perdiendo el tiempo. En enero, antes de ir a México, yo le llamé a mi mamá ese día y le dije, mami, estoy harta. O sea, no más Australia. Estoy cansada de tener que estar pagando visas y estar estudiando Sí. para tener que quedarme aquí. O sea, ¿y con qué objetivo? Y realmente si es Australia. O sea, como que fueron muchas cosas que se me vinieron cuando empecé este curso. Y cuando fui a México, como que eso, algo que yo le quisiera decir a todo latino que está en Australia es, muchos tienen sus procesos y sus momentos y sus tiempos, pero yo creo que cuando decimos, no sé si sea Australia, no sé si me voy a quedar, güey, ve a tu país. Ve de vacaciones a tu país y regresa. Y ahí vas a saber si te quedas o te vas. Uy, qué buen consejo, total. Neta, o sea, antes de que te vayas a Bali, antes de que te vayas a otros países, Ve al tuyo. si Sí. no tienes idea de si te quieres quedar o te quieres devolver, ve a tu país. Bueno, y ahora que tú ya fuiste a México y volviste, ¿te quieres quedar en Australia o no? Sí, O sea, tú ya encontraste la respuesta. sí. Sí, yo el día que el vuelo salió de Melbourne, yo lloraba en ese vuelo. Fue muy chistoso porque yo sentía como si no fuera a volver a Melbourne. Y yo decía, ¿por qué? Pero yo internamente me decía, mami, regresas en un mes, contrólate. Mami. Y yo no entendía por qué era ese sentimiento.
Y yo cuando estaba en México todos los días, yo veía las historias de mis amigos Acá, en sí. Insta y yo decía como yo quiero esa vida. Y yo Quiero era volver. como, pero la tienes, ahí está tu casa. Y mi casa es mi esencia, tiene todo lo que plasma quién es Jocelyn. Entonces era como, es que sí es cierto, es mi casa. Yo no sé si va a ser mi casa por toda la vida, pero ahora es Es mi tu casa. casa. Sí, sí, sí. ¿Hay algún lugar en Australia que te recuerde México? Byron Bay. ¿Por qué? Cuando estuve en Byron, todas las tiendas, o la mayoría de tiendas tenían algo mexicano, o Frida Kahlo, Ujú. o calaveras, o Qué artesanías, cool. o sombreros, o comida, todo, todo lo que yo veía en Byron, o sea, me hacía sentir como si quisieran mucho los mexicanos. Entonces yo creo que sí, Los Byron. australianos aman la comida mexicana, tanto así que aquí en Australia hay miles de restaurantes mexicanos por todo lado. Cañón, aunque los mexicanos no los atienden ni son dueños de esos lugares, Yo sé, pero son mexicanos. Sí, pero son mexicanos, sí. Jocelyn, ¿cómo te mantienes conectada con tu cultura mexicana aquí en Australia? Porque por lo que he interpretado, eres igual muy arraigada a tus raíces y a tu cultura. Güey, o sea, yo quiero decirte muchas cosas, Dilas, dilas. pero la neta es que no tengo nada que me No. conecte. Ni siquiera. Esto sí estaba pensando porque iba Sí. caminando por la calle y vi en un departamento que tenía una bandera Sí. ¿De México? greca. Ah, ok. Y yo dije, chinga, güey, yo ni siquiera me traje la bandera de mi país. Ay, sí. Yo no tengo bandera de mi país, yo no tengo camisa de mi país, o sea, de la selección mexicana. Yo no preparo comida mexicana, eso me reprocha mucho mi roomie y mis amigos. No. Cero hago comidas mexicanas, a pesar de que las sé hacer, no Sí. las hago. No soy muy fan de ir a restaurantes mexicanos aquí porque no tienen el sazón Sí, mexicano. pasa. Me da mucha rabia cuando me estoy comiendo un taco y las tortillas se rompen, porque en México, cuando tú comes tacos, unos buenos tacos es un taco que la tortilla está hecha el mismo día o la tortilla no se rompe, o sea, no se parte en Sí, dos. sí, sí. Entonces, a todos los lugares que yo he ido en este lugar, las tortillas se parten en dos. Entonces me da Entonces, rabia sí. y el sabor no es el mismo. Entonces, yo creo que la forma en que me mantengo conectada a mis raíces sería, yo hablo todos los días con mi familia. Ok. Entonces, todos los días yo estoy hablando con ellos y esa es la forma. Aparte de que escucho podcasts mexicanos. Entonces, esas son dos cosas que a lo mejor me ¿Alguno que hacen. estés escuchando últimamente? ¿Alguno favorito? Hay dos, Ajá. justamente. Uno es de Alfonso Aguirre, que Perdón, corrección. Hay tres. Bueno, mexicanos y uno mexicanos. Y uno ahora colombiano. australiano-colombiano. Perfecto. Mejor la respuesta. Sí. Pero sí, en tema de México que me mantiene conectada son esos dos, que es de Alfonso Aguirre, Algo más que contar. De verdad, si pueden, escúchenlo. Yo lo conocí por una amiga colombiana que lo Sí. encontró. Y este chico habla desde cómo empezar a hacer tu journaling, cómo escribir todos los días acerca de tu día, te da tips, todo. Él empezó una empresa desde cero y por él estoy haciendo journaling. Tengo ya más o menos como un mes, un poquito más y puta, o sea, Qué me ha interesante. ayudado mucho. O sea, Sí. el journaling me está ayudando a autodescubrirme. Ese y el de Cracks por Oso Traba, que habla únicamente él entrevista únicamente a empresarios. Entonces, todas las historias de los empresarios que yo actualmente he escuchado, tenistas profesionales o sí, toda esta parte, Sí. hablan de cómo literal para llegar a donde estás es no dejar de creer en ti y si te caes 1000 veces te levantas 1000 veces más. Entonces, actualmente me estoy como escuchando todos los días estos podcasts y la verdad es que estoy en un entorno de gente emprendedora. Entonces, quiero saber Sí. más del, Sí. del tema porque, ¿sabes qué pasa? Que cuando tú no traes esto de emprendimiento o ser como tus amigos, hay dos cosas. O te quedas atrás y ya no los frecuentas porque no estás en la misma sintonía que ellos, en la misma frecuencia, Sí. o te echas para adelante y agarras el mismo ritmo que ellos. Ujú. Entonces, yo alguna vez, no alguna vez, más bien seguido veo en Facebook que dicen como que es que romantizan mucho Australia. Sí. Es que realmente vale la pena Australia. Güey, no es Australia. Es el hecho de salir de tu país, el hecho de ir a de ir a un nuevo país y toparte con gente que a pesar de que se la rompe todos los días, la está haciendo. Uy, sí. Entonces, si tú crees que romantizar Australia o romantizar otro país es el que la gente diga que neta la está rompiendo, Entonces sí, se está romantizando. entonces
pregúntate tú por qué tú no lo estás haciendo. ¿Qué hay en ti? Y no porque tú seas el problema, sino qué creencias estás manteniendo que no te hagan sentir merecedor de que también lo puedes hacer. Güey, yo no tengo una empresa todavía, pero estoy trabajando para encontrar ese propósito. ¿No te gustaría emprender en Australia? Fíjate que nunca me había visualizado como emprendedora. Sí. Nunca me había visualizado como lo que decíamos, como tener una agencia. No me veo haciéndolo. Pero te digo, estoy rodeada de gente que todos emprende. están emprendiendo. Entonces, hace poquito una amiga emprendió como su negocio como de vender como croissants Sí. y todo lo hacen online. Y ellas hacen las entregas y bla, bla, están creciendo. Y hace como una semana o 2 semanas vi que su hermano se está lanzando como coach personal. Entonces, lo primero que pasó por mi cabeza en ese momento fue como que, ay, ya, o sea, quieren hacer más. Y después fue como, güey, qué chévere, y qué chévere que tiene esa gente Sí, echada qué para chévere, adelante. ¿no? Qué chévere. Sí, que la neta es que vienen y de lo que saben que son buenos, lo hacen y lo comparten. Pero entonces a veces te quedas con esa idea como que, ay, ya otro más. Otro más que va a poner una bakery, otro más que va a ser coach. Es que no es otro más, es una persona que neta va a aportar y va a aportar a los demás. Qué bonito, es verdad. Y no es solo quedarse detrás de un text, de un celular, lo que tú dices, atacando, sino simplemente pues es apoyando. Creo que si lo hiciéramos todos y más seguido, todo sería diferente. Pero bueno, también estamos en ese proceso. Me gusta cómo piensas. Y bueno, todos los emprendedores en Australia, de verdad que qué chévere, que son muchísimos, sobre todo latinos, de verdad que a todos les deseamos lo mejor. Sí. Yo sé qué es lo mejor y qué es lo peor hasta el momento, hasta el día de hoy, que te ha pasado en Australia. Lo mejor es darme cuenta que toda la vida me voy a tener a mí, que puedes crear tu propia familia, Sí. que los verdaderos amigos existen y que se mantienen siendo, alimentando esa amistad todo el tiempo. O sea, no importa las veces que te enojes con ellos, las cosas que te gusten o que no te gusten, porque todos somos seres humanos, sino ok, yo quiero que esta persona siga siendo mi amiga, entonces voy a seguir nutriendo esa amistad. Entonces yo creo que esa es la parte como más cool de Australia. La parte no tan cool fue como darme cuenta que en algún momento me sentí muy sola y sin rumbo. O sea, como que me noté a mí misma parada en una ciudad pensando que no tenía nada y pensar como, ¿qué voy a hacer? ¿Qué más? ¿Qué más sigue? Creo que esa es la parte no tan cool, que irte de tu país te hace sentir vulnerable. Anteriormente nos dijiste que estás ahorita en un proceso de descubrirte todos los días, ¿no? Y que puede incluso cambiar, o sea, la manera que tienes de pensar hoy puede que no vaya a ser la misma de mañana. Sin embargo, creo que hay bases generales. Y en este caso, ¿cómo te ves en 5 años? Dios mío, ¿por qué me preguntas eso? ¿Sabes qué? Que en mi journaling me escribí eso, como cómo me ven en 1 año y medio, cómo me ven 5 y cómo me ven 10. No lo he contestado, güey. Bueno, entonces, ¿Me puedes hacer la pregunta la siguiente semana? claro que sí, o mañana, porque Me la dejas de seguramente tarea, por favor. entonces la tarea. Le cuentas a tu mamá y ella luego nos contará. Em, Mira, ahorita, como es Jocelyn en estos momentos, yo creo que en 5 años me veo teniendo mi casa, ¿En teniendo México o en Australia? no sé dónde. Tu casa, donde sea, en la luna, Sí, pero tu en casa. estos momentos yo la visualizo en Brighton, ¡Ay, por Dios! frente al mar. Por dos. ¿Puedo ser tu vecino? Sí, claro. Es que Brighton es un lugar increíble aquí en Australia. Sí, o sea, 5 años, una casa frente al mar, tener mi propio carro porque ahorita ando en transporte público. Lo vas a tener. Creo que tener mi hogar, que mi hogar pues sabemos todos que somos nosotros mismos, pero sí como tener ya ese lugar establecido, tener ya ese trabajo que me mantenga motivada, y no por decir motivada significa que todo va a ser color de rosa, sino que me mantenga en ese reto constante de seguir mejorando y seguir sintiéndome cómoda con esa automejora. Yo creo que me ven eso, como en ese trabajo que estoy buscando encontrar,
No es que diga que estoy buscando trabajo, sino que siempre es como... Bueno, y también, ¿no? Y bueno, mi número es... Igual y sí. Tal vez. A veces. A veces. Bueno. Pero sí, o sea, como que sí, ese propósito. ¿Sabes? Me sueño mucho hacer voluntariados. Ay, Entonces, yo creo que en 5 años seguramente ya habré hecho 1 o 2 voluntariados. Me fascinaría tener mi propia fundación. Es Ujú. algo ¿De qué? que ya lo tengo definido. Justamente eso estaba en parte de mis journalings. Ajá. Y es, quiero ayudar a niños de escasos recursos. En México. General, en el mundo. O sea, Ok. yo creo que de los primeros lugares que quiero visitar es África, Kenia o alguno de estos lugares. Y empezar como a conocer cómo es este Esa tema de las realidad. fundaciones, Sí. ajá, hacer mis primeros voluntariados para de ahí partir cómo es que quiero como aportar mi granito de arena. Pero yo creo que sí, a 5 años serían esas cosas. Bueno, en 5 años te esperamos para que nos cuentes a ver cómo fue con esos sueños. La casa, el carro, la fundación. Por favor, nos cuentas. Vamos a entrar ya en la parte final y nos vamos con preguntas rápidas, respuestas Dios rápidas. mío, bueno, pues, Listo, no puedes pensar mucho, ¿listo? Ven. No, mentira. ¿Tacos o sushi? tacos, ¿Playa o montaña? playa, ¿Café o té? café. ¿Libro favorito? Ay, Dios mío, el libro favorito, no sé. Bueno, cambiémoslo por podcast favorito, que ya nos habías dicho. Ah, sí, en este momento es otra. Ok. Una ciudad en México que siempre recomiendes. San Miguel de Allende. ¿Por qué? Porque solo lo que le falta es la playa, pero lo tiene todo. Ok. Un destino favorito en Australia. Sydney. Una comida, pues la pregunta es australiana, pero es que Australia no tiene como tal comida Chicken típica. parm. Sí, entonces, fish and chips o bueno. Chicken Pero parm. bueno, una comida australiana que te guste. Chicken, ok. ¿Música mexicana o música australiana? Mexicana. Ok. Una canción favorita. Hay una que está ahorita en mi cabeza que sueñas. Llegaste cantándola, sí, sí, sí. Sí, sí, uno tiene, ¿te pasa también que tienes como canciones favoritas de momento, de semanas? Sí, Esa es la de sí, la esa es hora. la de ahorita. Va. ¿Ver una película o leer un libro? Ver una película. Un consejo que te hubiera gustado recibir antes de mudarte a Australia. Va a ser incómodo, pero tus sueños se van a hacer realidad. Última vez que lloraste. Hace 5 minutos. Estaba llorando internamente, güey. No, sí, lo vi en tus ojos, lo vi en tus ojos. Ayer en la tarde. ¿Por qué lloraste ayer en la tarde? Porque Ah, tú ya- me dijiste que me ibas a preguntar eso, güey. Pensé que ya no iba a pasar. No, sí. Le estaba contando a Sebas que yo tengo un tema ahorita que es como, nunca me gusta hacer tareas de la escuela, no me gusta trabajar en equipo en el colegio. Entonces, tenía que entregar unas tareas y cuando yo pregunté cómo me iban a revisar esas tareas, me dijeron que el día que me tocara ir con mi consejero, ese día me las iban a revisar. Entonces era ayer. Y previo me había aventado todo el día haciendo esas tareas que había dejado hasta el último momento porque, ajá, no me gusta. Llego yo y hablo con el consejero y el consejero me dice como que un señor de la India y me dice, es que yo no te voy a revisar las tareas. O sea, yo soy tu consejero y solo te voy a aconsejar en las dudas. ¿Tienes una duda? Y yo... O sea, un poco grosero el tipo. Pues no grosero, como pues sí, Desentendido, o sea, como sí. este es mi trabajo y hasta aquí llego. Ok. Entonces él me dice, como, ¿tienes una duda? Y yo, sí, güey, ¿quién me las va a revisar? Esa es mi duda. Claro. Y él me dice, es que no sé. Y yo, pero es que a mí mi maestra me dijo que eras tú. Y me dijo, no, quien las va a revisar es tu maestra. Y yo, pero es que mi maestra me mandó contigo, güey. Entonces yo le decía a Sebas que previo a eso me había hecho como una meditación antes de, o sea, en la mañana, como, güey, a ver, o sea, encuentra las por qué es que te fastidias hacer tareas y redefine esa parte y trabaja en ello, bla, bla, Total. bla. Entonces llego, o sea, ya traía como esto tocado en la mañana y llego con él y me dice como que yo no te voy a ayudar y yo solo vengo para ayudarte a solucionar dudas. Y como que tocó esos puntos de frustración, como de fastidio, como de, ¿ves por qué no me gusta? Entonces me solté a llorar ahí, o sea, no como Magdalena, pero o sea, yo me quedé agachada viendo mi computadora y las lágrimas me rodaban y me rodaban y me rodaban. Y él se me quedaba viendo como, ¿qué hago, güey? Y yo era como, es que... Entonces, ¿qué hago? O sea, ¿qué vine? Sí. Y nada, o sea, el punto fue que me levanté de ahí, o sea, no grosera, como que bueno, gracias. Y le dije, thank you. Y ya agarré mis cosas. Y mi como, dignidad. mi dignidad, güey, que se ha quedado ahí con mis lágrimas.
Entonces ya me dice como que, pero todo bien. Y yo le dije, sí, todo bien, güey. Y yo, mamá, voy a llorar poquito y vengo ahorita. Y ya, o sea, agarré mis cosas, me fui. Y fue eso, o sea, yo le decía eso a Sebas y lo que platicamos hace un momento, como eh, creo que más bien eso me hizo entender que esas situaciones que te causan molestia o incomodidad, por lo cual no te gusta algo, en mi caso, hacer tareas, se van a seguir presentando. Aunque tomes terapia, aunque hagas meditaciones, aunque hagas journaling. Pero creo que más bien el hacer todo este tipo de cosas te da las herramientas para saber cómo confrontarlas la próxima vez que se presente. Entonces, ayer yo me sentía muy ansiosa, o sea, tenía mucha ansiedad, mucho estrés, mucho todo. Me fui al gimnasio y fue como, ya, chingue su madre, güey. O sea, fui, entrené, terminé de entrenar, llegué a la casa, terminé las tareas y fue como, pa'lante. Además de que entrenar es buenísimo para soltar todo eso, ¿no? O sea, te cambia tanto Sí. la vida, de verdad, el mood y todo te hace feliz realmente. Yo estaba ayer justamente en la caminadora frente a la estación de Flinders y yo vi a toda la Icónica en la gente ciudad, sí. preciosa. Y yo vi a la gente caminando 8:30 arreglada para irse de party, no sé, ir a algún bar. Y yo haciendo ejercicio y toda estresada por lo de las tareas y como preguntándome, güey, qué puta, o sea, ¿por qué sigo haciendo esto si ya había dicho que no me gustaba? Ujú. Y me dije algo y fue, todos pagamos un precio por lo que elegimos hacer. ¿Este precio que tú estás pagando te gusta? Así me lo pregunté cuando estaba en la caminadora. Y fue como, entiende y solo debes de mantener en tu cabeza que el hoy no es para siempre. Y que si tú hoy estás aquí en esta caminadora, ¿a dónde te va a llevar mañana? Y entonces ese precio que estás pagando hoy de no irte de fiesta, pero estar en la caminadora, mañana te va a llevar a donde estás soñando en 5 años. Cuando me dije eso, obviamente hice como que todo mi recap de lo que estoy buscando y de lo que necesito y fue como sí, listo. Seguí. Terminé mi Hermoso. rutina y me fui a mi casa y me fui en paz. Qué bonito. La Jocelyn de hoy, hasta este momento, 2 de la tarde de, ¿qué día son? 17 de agosto, gracias Sebas. ¿Es feliz en Australia? Sí. Después de México, sí. ¿Y es acá donde quieres estar no sé cuántos más años? Actualmente sí. No sé cuántos años, Sí. no sé cuántos meses. Hasta las 2:09. No puede que a las 3 ya no quiera. Posiblemente a las 4 Sí. me quiera ir. Pero sí, al día de hoy, Australia me hace muy feliz. Qué bueno eso. Jocelyn, pues de verdad que quiero darte las gracias por haber estado en este nuevo episodio. Nos la pasamos increíble, me encantó tenerte. Qué rico tener a alguien de México aquí finalmente después de tanto tiempo, porque entre otras cosas es de mis países favoritos. El primer país internacional al que yo viajé fue a México. Desde entonces he ido muchas veces y desde entonces de verdad es de mis lugares favoritos en el mundo. Me encanta México, me encanta la comida y su gente, que como pueden ver y escuchar, como Jocelyn, son increíbles. Así que ha sido de verdad un honor que estés acá. Muchas gracias y vuelve cuando quieras. Ay, mi Mau, muchas gracias. Gracias, Sebas. Gracias, Mau, por todo esto. Me la pasé increíble. Neta, me lo disfruté. Yo me sentía súper nerviosa. Yo todo el día de ayer pensaba qué voy a decir. O Ay, sea, qué era linda. una cosa más que traía en la cabeza. Sí. Yo decía, ¿qué voy a contar mañana? Y realmente será que la gente le va a gustar pues lo que yo viví, porque pues yo he visto a la gente que has entrevistado que traen ya historias de emprendimientos súper exitosos. No, tu historia es increíble también. Y yo estoy durante ese proceso, entonces yo espero que la gente que está durante ese proceso se identifique y se den cuenta que somos muchos los que estamos en este camino y que es bonito y que todo va a estar bien. Bueno, sigue, yo siempre le digo a mis invitados, sigue dejando la bandera de tu país en alto. En este caso de México lo estás haciendo muy bien. Estás Gracias, representando bebé. bien a los mexicanos. Gracias. Gracias a ti, agradecimiento como siempre a Catherine Solano por este estudio donde grabamos y a Sebas Jaramillo, que ya escuchaban que Jocelyn lo mencionaba muchísimo, que está en la consola. Y también tenemos saluditos especiales para Laura Vargas, para Rocío Espinosa, para Juliet Rincón y para Roger. También muchas gracias por escucharnos y los esperamos en un próximo episodio. Chao.